consejo de investigación en el Hospital Johns Hopkins All Children en Florida. Ha presentado con éxito estudios de investigación en el National Child Health and Human Development y ha participado en una multitud de ensayos clínicos multicéntricos nacionales e internacionales. Ha recibido prestigiosos premios de la Sociedad de Investigación Pediátrica por su estudio sobre el uso de vitamina D y displasia broncopulmonar en bebés extremadamente prematuros. Aparte de su currículum académico, él es educador médico dentro de las redes de comunicaciones, redes sociales, como YouTube e Instagram, educando no solamente a padres, sino también a profesionales relacionados al área neonatal. Recientemente fue nombrado director médico de Norteamérica de la compañía Med Johnson, y él es una persona que se esfuerza constantemente por mejorar la atención de recién nacidos y bebés prematuros a través de la investigación y desarrollo de productos de nutrición. Tuve la oportunidad de conocerlo hace cerca de 10 años, cuando hice una pasantía en Estados Unidos, en Alabama, en el Women and Infant Center. Una persona muy dedicada a la atención y al cuidado de los recién nacidos y también un apasionado de la investigación. Así que el día de hoy nos va a tocar el tema de hipertensión persistente pulmonar en el recién nacido. Recibamos con un fuerte aplauso al doctor Prem Ford. Bueno, muchísimas gracias. En verdad es un honor ser invitado, gracias a ti obviamente, pero también el comité por haberme invitado a presentar. Y esperemos, a ver, voy a poner esta presentación, espero que se pueda ver. Ujú. Ok. Este, si me pueden confirmar, José, si me puedes confirmar, yo lo tengo, pero he perdido la imagen de la conferencia. No sé si usted, si me puedes confirmar si puedes ver aquí la diapositiva. No, doctor, no se puede visualizar. No se visualiza. Ok. Vamos a ver entonces cómo hacemos esto. Entonces solo están viendo la imagen del video ahorita, ¿correcto? Solo lo visualizamos a usted. Ok, vamos a intentar otra vez entonces. Ah, ya, ok. Lo tenía tengo dos pantallas, entonces lo tenía en la pantalla equivocada. Vamos a compartir esto entonces. Ahora sí, si me puede confirmar la imagen del diapositivo. Sí, se puede ver. Perfecto. Ok. Bueno, otra vez le agradezco. Vamos a tocar directamente el tema entonces sobre hipertensión pulmonar en el neonato. Rápidamente voy a mencionar, acá el doctor ya mencionó, obviamente tengo el conflicto de ser empleado de la compañía de Mead Johnson. Sin embargo, esta presentación obviamente no va a discutir ningún producto de la compañía y por ende no tengo ninguna relación financiera ni conflicto de interés con ningún producto o medicina que se presentará hoy día. Mis objetivos, quiero tocar el tema de hacer una breve introducción y de ahí vamos a hablar sobre hipertensión pulmonar de una forma de la patofisiología, el manejo de hipertensión pulmonar, vamos a hablar sobre los ensayos clínicos y de ahí concluir la presentación. Entonces, como introducción, hipertensión pulmonar se define como el aumento de presión pulmonar de más de 25 milímetros de mercurio y comúnmente presiones equivalentes o superiores a la presión arterial sistémica. También se conoce clínicamente como un flujo bidireccional o un flujo de derecha a izquierda en el ducto patente arterioso si se encuentra presente. También se puede definir como un flujo retrógrado de alta velocidad en la válvula tricúspide y o la curvatura mínima o reversa del septo interventricular. En lo que es la epidemiología, depende de la etiología de la hipertensión pulmonar. Sabemos que todo bebé puede presentar con hipertensión transitoria, especialmente al recién nacer.
La causa de hipertensión, 50% de estos ocurre por el síndrome de aspiración de meconio, de los cuales más o menos vemos 10% de bebés que reciben, que tienden a hipertensión pulmonar, son expuestos al meconio. También podemos ver que 20% de los bebés que tienen una neumonía o sepsis pueden desarrollar hipertensión pulmonar. 20% es idiopático, no tenemos una buena razón por la cual entran en una crisis de hipertensión pulmonar. Síndrome de dificultad respiratoria, nosotros vemos ocasionalmente en los bebés prematuros. Hernia diafragmática congénita, menos del 1%. Y de ahí, como mencionó mi colega, hipertensión pulmonar persistente del neonato, es una pequeña cantidad, 0.1 a 0.2% de todos los casos de hipertensión ocurre por eso. Como ya se imaginan, la mortalidad depende también de la etiología. Obviamente, si tenemos un bebé séptico, no solo es la hipertensión pulmonar, lo cual causa problemas, sino tenemos que lidiar con el hecho de no tratar de mejorar la neumonía, la sepsis de este neonato. Sin óxido nítrico o el sildenafil, la mortalidad puede ser tan alta como el 50%. Ahora, la hipertensión pulmonar, vamos a tocar un poco sobre la patofisiología de esto. Y yo siempre cuando educo lo rompo prácticamente en tres diferentes temas: mecánico, físico y químico. En lo mecánico vamos a hablar un poquito sobre los cambios de la estructura alveolar. En lo físico, los cambios de flujo de sangre. Y en lo químico, los cambios en los componentes bioquímicos. Entonces, tocando el tema de los cambios mecánicos, lo que nosotros vemos es que cuando hay una ventilación adecuada, donde el alveolo está adecuadamente ventilado, abierto, es donde vemos la mejor apertura de los vasos sanguíneos sin poca resistencia. Entonces ahí sí ven, por ejemplo, en este gráfico donde el lado izquierdo, el axis de Y está la resistencia, el X está el volumen pulmonar. Vemos una perfecta combinación de menos resistencia con mejor volumen. Si tenemos o tendemos a atelectasia, podemos ver de que obviamente como el alveolo ahora está medio desinflado, esto pone presión sobre los vasos sanguíneos. No solo vemos un volumen pulmonar, una disminución en el volumen pulmonar, sino obviamente por la presión que esta disminución está causando, aumenta la resistencia vascular de esto. Por el otro lado, cuando hay una sobredistensión, si nosotros estamos haciendo el manejo con la máquina ventilatoria y hacemos una sobredistensión del alveolo, esto también pone bastante presión sobre los vasos sanguíneos. Ahora, como vemos en el gráfico, hay un volumen pulmonar bastante alto, pero obviamente esto ahora tiende a causar una resistencia superior y, como podemos ver en lo que se trata de atelectasia o una sobredistensión, la sobredistensión puede ser mayormente peor. Ahora pasemos a los cambios físicos, y esto tiene que ver con el flujo de sangre. Cuando el bebé todavía no ha nacido, no ha tomado su primer aliento, lo que podemos ver es que algunos vasos sanguíneos, ya sea otra vez por el hecho de la posición del bebé, por la gravedad, algunos vasos sanguíneos sí están recibiendo una poca cantidad de flujo. Sin embargo, como vieron en este diagrama, algunos vasos no reciben o reciben muy poco flujo sanguíneo. Ahora, ¿qué pasa? El bebé toma su primer aliento. Obviamente hay varios cambios que vamos a hablar un poco de los cambios químicos también. Hay cambios, pero también de la gravedad. El bebé es echado, no, ahora está tomando una respiración. Esos vasos, como habíamos mostrado en el diagrama anterior, algunos vasos que no estaban recibiendo poco flujo, ahora estos vasos tienen más espacio, no están en atelectasia, aunque eso es más un término que utilizamos con aire, pero dentro, en útero, estos vasos ahora se han abierto. Entonces todavía vemos una mayor distribución en el flujo sanguíneo, no es homogéneo, vemos una distribución más rápida en los vasos sanguíneos más abiertos, y donde antes no existía flujo, había flujo diminutivo, ahora vemos de que estos vasos sanguíneos están recibiendo sangre. Ahora entonces, si pasamos a la parte anatómica,
antes de que el bebé nazca, antes de que el bebé reciba su primer aliento, nosotros sabemos de que hay una mezcla de los vasos sanguíneos por la vena cava y también por la vena umbilical por la madre. Hay una mezcla de ese flujo bueno, mayormente oxigenado, menos que obviamente la mamá, pero más de lo que es de oxigenado del bebé. Esa mezcla que está entrando entonces por la vena inferior y superior vena cava, ahora está entrando a la arteria pulmonar y por el ducto arterioso patente pasa a la arteria del bebé. No está pasando a los pulmones porque obviamente, como habíamos mencionado anteriormente, los pulmones no están recibiendo aire antes del primer aliento. Ahora, ¿qué pasa después del primer aliento? El bebé toma su primer aliento y ahora podemos ver cómo es el flujo que existe, entonces ahora se reparte por todos lados, pero mayormente el flujo está entrando en la arteria izquierda, la arteria pulmonar izquierda y derecha, entrando al bebé, como comúnmente se hace en los adultos. Acá vemos cómo regresa entonces al lado izquierdo y otra vez se reparte por toda la aorta. ¿Qué pasa en hipertensión pulmonar? Bueno, en hipertensión pulmonar, imagínense entonces que la sangre está regresando por las venas arteriales, como normalmente pasaría después de una respiración, yendo al resto del cuerpo. Pero imagínense que hipertensión pulmonar ahora hay como si fuera una apertura, perdón, como si fuera una presión dentro de lo que viene a ser la arteria pulmonar izquierda, la arteria pulmonar derecha. Entonces imagínense que hay más resistencia en esa zona. Entonces, mientras que la sangre está regresando, trata de tomar entonces el canal de menos resistencia. Como encuentra de que hay más resistencia en las arterias pulmonares, decide ir por el ducto patente, pero obviamente no está recibiendo oxigenación. El cuerpo no recibe la oxigenación que debería recibir, causando acidosis, empeorando vasoconstricción y causando más resistencia. Entonces es un ciclo bastante depresivo y es por eso que a veces uno ve un bebé que puede tener un color rosadito y rápidamente puede tener un cambio en la oxigenación corporal, porque este es un proceso extremadamente rápido. Pasemos al tema de la patofisiología por el lado químico. En los cambios de componentes bioquímicos, nosotros, como habíamos mencionado, tenemos inicialmente poco oxígeno en esos vasos, en esos alvéolos. Cuando el bebé toma su primer aliento, ¿qué pasa? No solo hay bastante infusión de oxígeno, sino también de óxido nítrico. Y vemos acá en esta imagen cómo el oxígeno está entrando, óxido nítrico corporal o externo, causa la vasodilatación. Vamos a entrar un poquito más en detalle. Lo que nosotros vemos es que cuando nosotros tenemos que dar, ya sea corporalmente, nosotros producimos óxido nítrico, o si estamos dándolo externamente, el óxido nítrico entra al guanilato ciclasa, disculpe, al guanilato ciclasa, que es la enzima que ahora cambia el guanilato trifosfato al guanilato trifosfato ciclasa. Esta molécula, la ciclasa, es lo que hace lo que tiene la función de la vasodilatación del vaso sanguíneo. Dicho sea de paso, la enzima que se incorpora con el guanilato monofosfato para ayudar la vasodilatación. La enzima que disminuye esto, que destruye esto, es la fosfodiesterasa de tipo 5, y esa disminución en el guanilato monofosfato ciclasa, esa enzima lo convierte a guanilato monofosfato sin la ciclasa, y de ahí se comienza otra vez el proceso. Vamos a hablar ahora sobre el manejo de hipertensión pulmonar. En lo que es lo mecánico y los cambios de la estructura alveolar, como había mencionado en el gráfico anterior, queremos tener una distensión apropiada del volumen alveolar. Cuando estamos en el ventilador, es bien importante verificar que el volumen tidal adecuado sea entre los 4 mililitros por kilo a 6 mililitros por kilo. Entendemos que en ciertos cohortes de neonatos a veces es requerido más presión. Estamos hablando en general del recién nacido. Estos son los volúmenes apropiados.
Si nosotros nos encontramos en un volumen alveolar de menos de 4 mililitros, tidal, perdón, menos de 4 mililitros por kilo, entonces es apropiado aumentar ya sea el PIP o si no, tu tiempo inspiratorio. Si nosotros nos encontramos en el otro extremo de un volumen sobre 6 mililitros por kilo, entonces se puede disminuir el PIP y otra vez el tiempo inspiratorio. Obviamente hay diferentes formas de hacer esto, hay un montón de variables. La idea de esta presentación no es de entrar en detalle del manejo ventilatorio, ese es obviamente otro tema, o también puedo mencionarlo en el momento que hagamos las preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta sobre el manejo ventilatorio, puedo entrar en más detalle. En lo que es lo físico, que estamos hablando ahora de los cambios de flujo, como había mencionado, lo que queremos hacer es aumentar el flujo dentro de los pulmones. Entonces, eso se puede hacer de las diferentes formas. Uno puede aumentar la presión sistémica, puede utilizar dopamina, epinefrina o adrenalina, y también vasopresina. Algunos de los estudios más recientes están mencionando justo el uso de vasopresina. Obviamente hay que tener mucho cuidado de no entrar en hiponatremia con eso. Otra vez podemos entrar un poco más en el tema si tienen más preguntas sobre eso más tarde. También lo que puede tratar de lograr es la disminución en lo que es la resistencia pulmonar. Esto lo hacemos comúnmente con el oxígeno, el óxido nítrico, si que el hospital fuera a tenerlo, y también la mirrinona. Vamos a hablar un poquito de eso en los ensayos clínicos. Interesantemente, el vasodilatador más potente que existe entre el óxido nítrico y el oxígeno es el oxígeno. Nosotros como neonatólogos a veces pensamos que es el óxido nítrico, pero es porque ya estamos utilizando 100% de oxígeno. Entonces, eso es el vasodilatador más potente. Entonces, si nosotros vemos ahora es que esta esquemática de lo que estábamos hablando y como lo presenté anteriormente, cuando tenemos hipertensión pulmonar, otra vez es como aumentar la resistencia de las arterias izquierda-derecha pulmonares, como ven en la imagen. Como habíamos visto ahora, regresa el flujo sanguíneo de las venas pulmonares, van a la aorta, disculpa, me apreté el botón equivocado. Ahora, si por ejemplo utilizamos algún vasoconstrictor, por ejemplo acá la dopamina, esto causa vasoconstricción a nivel de la periferia. Obviamente en esta imagen lo pongo como la aorta. Sabemos que la aorta no es el sitio principal, sino estamos hablando de las arteriolas en la periferia, pero todo eso regresa a un aumento general en la parte fisiológica de la presión arterial en la aorta. Y acá vemos otra vez el flujo. ¿Qué hacemos? Al aumentar entonces esa presión, disminuye ahora la resistencia que se ha puesto en la arteria izquierda y derecha pulmonar. Entonces hay menos resistencia, el flujo agarra y puede decidir, voy a la aorta, no, la aorta tiene más presión, entonces voy a de repente un porcentaje de mi flujo que antes lo mandaba por la aorta, por medio del ducto arterioso patente, ahora lo voy a regresar a los pulmones y ahí podemos mejorar la oxigenación. En la parte química, nosotros podemos controlar para mantener una homeostasis correcta, ¿no? Sabemos de que ácido obviamente causa vasoconstricción, entonces lo que queremos hacer es tratar de disminuir la acidosis. Alguno del manejo, a veces utilizamos bicarbonato, hay que tener mucho cuidado con eso, especialmente los más prematuros, porque eso puede causar edema de las células cerebrales, entonces hay que tener cuidado por ese lado. La otra cosa es que obviamente el bebé tiene que estar bien ventilado cuando uno da bicarbonato de sodio, también está aumentando el CO2, entonces eso puede causar hipercapnia, que es como vemos el punto número 2. La hipercapnia puede causar vasoconstricción, entonces tenemos que asegurarnos que tenemos muy buena ventilación para tratar de disminuir eso. No significa que queremos ir al tema de alcalosis, no queremos disminuir tanto que ahora estamos entrando en el tema de alcalosis, que anteriormente se manejaba así la hipertensión pulmonar. Ya había mencionado que el oxígeno es un vasodilatador
importante y muy potente, entonces queremos aumentar esto. Hay algunos estudios pequeños mostrando de que cuando uno va encima de 90 o 95, ahora puede llegar a tener casos de hipertensión o de vasoconstricción de los vasos sanguíneos coincidentemente, y eso puede aumentar la hipertensión pulmonar, pero comúnmente igual uno normalmente llega al 100% y lo maneja las otras cosas con otra de las secciones, como había mencionado, la acidosis, la hipercapnia. Y ahora entramos en lo que es el óxido nítrico. Si el hospital tiene óxido nítrico o comúnmente, o como utilizamos comúnmente el sildenafil, ese es algo que uno quiere tratar de utilizar lo más temprano posible si es que tenemos algún riesgo de que vamos a entrar en una crisis de hipertensión. Hace el manejo del 1 al 3 rápidamente. Si estamos progresando, evolucionando negativamente, entonces hay que alistarnos. El sildenafil toma tiempo, hay que alistarnos para introducir el sildenafil. Si tenemos óxido nítrico en el hospital, ir preparando esos tanques para poder utilizarlo. Y en algunos sitios también se utiliza la milrinona. Otra vez voy a hablar de eso en un poquito más detalle después de esto. Entonces, como había mencionado anteriormente, acá vemos la utilización de diferentes medicinas como el sildenafil y la milrinona, como había mencionado. ¿Y por qué utilizamos estos dos? Ya había mencionado la parte bioquímica de la vasodilatación, pero aquí el sildenafil, por ejemplo, es la cual bloquea y disminuye la enzima de la fosfodiesterasa tipo 5, y eso aumenta entonces el guanilato monofosfato ciclasa, que es lo que causa la vasodilatación, como originalmente les había enseñado. La mirrinona tiene prácticamente el mismo efecto, pero lo tiene por el lado de la fosfodiesterasa de tipo 3, disminuyendo, bloqueando esa enzima, lo cual aumenta la adenosina monofosfato ciclasa, que es la que también tiene un efecto igual como el guanilato, tiene ese efecto vasodilatador. Entonces, por eso comúnmente se puede utilizar estas dos medicinas, ya que funcionan por dos diferentes pasos, ¿no? Ok, entonces ahora pasemos a lo que es los ensayos clínicos. Hablaré rápidamente de óxido nítrico. Se ha utilizado por mucho tiempo, entonces bastante evidencias con eso. Entonces voy a mencionar algunos de los metaanálisis. También rápidamente sobre surfactante, cuándo se utiliza, cuándo es positivo el efecto, cuándo no tiene tanto efecto. Hablemos de sildenafil y terminamos con mirrinona. Y rápidamente al final también voy a mencionar un par que se están utilizando en algunos experimentos y en algunos hospitales se está probando estas medicinas para el presente futuro. Entonces, en lo que es el óxido nítrico, obviamente hay un montón de investigación en lo que es la parte de cardiología. Nosotros podemos ver en este ensayo que se hizo ya hace mucho tiempo. Acá uno puede ver, esto fue en el 2013, creo, sí, 2013. Acá uno puede ver en la parte superior las primeras dos imágenes que vienen a ser las tablas A y B. Podemos ver el tiempo de aceleración de la arteria pulmonar. Entonces, lo que acá vemos es que en el bloque más de la izquierda, donde dice el baseline, ahí vemos de que toma más tiempo, y cuando vamos introduciendo el óxido nítrico, uno puede ver que el tiempo, después del bolo, el tiempo disminuye en lo que es el flujo, es decir, el flujo es más rápido dentro de las arterias de la arteria pulmonar, disminuyendo otra vez la presión arterial del pulmón, ¿no? Que eso es lo que queremos. En lo que es la imagen C y D de esta tabla, acá podemos ver lo opuesto, y acá vemos lo que es la resistencia, y acá podemos ver una velocidad, perdón, esto es velocidad del ventrículo derecho. Entonces acá podemos ver una velocidad, aumento en la velocidad. Ok, si vemos este forest plot, otra vez es un metaanálisis, y la idea de este metaanálisis es de que acá vemos la oxigenación en los primeros 30 a 60 minutos después de iniciar el óxido nítrico. Como ven clarito en este forest plot, el resultado principal favorece acá hacia la línea izquierda, el 0 hacia la izquierda en el forest plot, muestra un efecto positivo de lo que uno está viendo. En este caso,
favorece el óxido nítrico bastante. Entonces, acá ven ese resultado de este metaanálisis. Para lo que es el metaanálisis, el resultado del estudio de Neil Feiner y su metaanálisis, viendo el combinado de mortalidad o la utilización del ECMO. Acá con todos estos estudios pueden ver de que otra vez el efecto hacia la izquierda en este caso favorece el óxido nítrico y es bastante positivo en estos estudios. Uno puede ver de que obviamente estos estudios son ya bastante, ¿no? Más de 20 años, pero obviamente el efecto ha sido bastante positivo. Últimamente no se estudian este tipo de efectos porque obviamente ahora es ese estándar. Si uno tiene ese óxido nítrico, lo va a utilizar. Ahora, ¿qué pasa con el surfactante? Porque obviamente eso es una pregunta. A veces tenemos estos bebés con hipertensión pulmonar y uno no sabe si se debería administrar el surfactante o no. Bueno, ese estudio que se hizo casi en el 2000 muestra estos pacientes en los 3 diferentes cohortes de lo que es el síndrome de aspiración de meconio, hipertensión pulmonar primaria o persistente, perdón, y de sepsis. Y lo que uno puede ver en esta imagen, en este estudio, es de que el efecto mayor del surfactante existe cuando se utiliza en el cohorte de pacientes que tienen el síndrome de aspiración de meconio. Cuando es hipertensión pulmonar persistente, no hay mucho efecto positivo en la utilización y es más, a veces causa obstrucción que puede causar problemas, como ya sabemos, y empeorar la hipertensión pulmonar. Y en sepsis es uno de esos que depende el tipo de sepsis, depende qué tan enfermo está el bebé, depende ¿no? de las citoquininas, de si es neumonía también, otras cosas. Entonces eso varía bastante, pero vemos que el efecto primordial en el grupo de lo que es el síndrome de aspiración de meconio es donde tiene uno el mayor efecto de la utilización de surfactante. Cuando vemos, en verdad no se han hecho muchos estudios sobre esto, los estudios que se han hecho son un poco antiguos también. Acá también vemos de que se favorece, tiene un efecto positivo, pero no tan grande cuando se utiliza surfactante en lo que es el tratamiento de ECMO. Es decir, en los casos, y estos son cuando vieron todos los bebés con aspiración de meconio, sí se mostró de que disminuye el riesgo de tener que utilizar ECMO, pero el efecto no es tremendo, ¿no? Ok, ahora pasaremos al sildenafil. Obviamente sí sabemos de que esto se ha utilizado ya por mucho tiempo. En este caso, en este forest plot, el efecto positivo ahora está hacia la derecha, favorece hacia la derecha. Entonces vemos este metaanálisis de todos estos estudios, y este está en el Cochrane de más de 10 años ya, de Prakash Kumar. Acá vemos el efecto bastante positivo de utilizar el sildenafil para lo que es la hipertensión pulmonar y lo que favorece el PaO2 durante este síndrome en los bebés de hipertensión pulmonar. Sí vemos también en lo que es la mortalidad durante la hipertensión pulmonar también. Vemos en este caso acá favorece el lado izquierdo, que otra vez favorece el lado del sildenafil. Entonces acá podemos ver un efecto bastante positivo en la disminución de la mortalidad. Finalmente, en lo que es la milrinona, esto es algo que se ha estudiado relativamente poco, con pocas cantidades de bebés, como ya se imaginan, es extremadamente difícil estudiar estos bebés que están en medio de una crisis de hipertensión pulmonar. Entonces los estudios no son tremendos, no son grandes, pero vamos a tocar algunos para ver los resultados. Este es un estudio que se hizo por Safa y su equipo. Y estos son un estudio de 40 bebés que fueron evaluados con hipertensión pulmonar durante los primeros 28 días, utilizando la dosis de, como ven, la milrinona de 0.25 a 0.75, una infusión continua, y el grupo de control, que era utilizar el estándar del sildenafil a 0.5, comenzando con 0.5 cada 6 horas o hasta 2 miligramos por kilo cada 6 horas.
y estaba viendo el resultado de una mejoría en la presión arterial sistólica de la arteria pulmonar por eco y también el índice de oxigenación. Este resultado mostró de que sí había disminución en los grupos y también los días de hospitalización fue brevemente menos en el grupo de milrinona. Sin embargo, no había ninguna diferencia en los parámetros de respiración o de la presión arterial sistémica, simplemente en lo que es eso es un error. Sí había disminución en la presión arterial sistémica. Disculpe. Este otro estudio de El Gador es un estudio de 60 bebés, igualito también las primeras 28 días con hipertensión pulmonar, diagnosticado por ecocardiograma. Esto fue un estudio interesante donde tenían 3 grupos. Tenían un grupo que era sildenafil, tenían un segundo grupo de milrinona con infusión continua y el grupo tercero era la combinación de los dos. Ahí ven las mismas dosis muy parecidas al anterior y estaban buscando el resultado de mejoría en la presión arterial sistólica. Este es un grupo del mismo grupo que hizo el estudio anterior y el resultado mostró un índice de oxigenación o presión arterial sí disminuyó significativamente en el grupo 3, es decir, la combinación del sildenafilo con la mirrinona. Como había mostrado en la parte de bioquímica celular, esto existe por 2 diferentes métodos, ¿no? Entonces, diesterasas, entonces combinando sí mostró una mejoría. Este otro estudio por Farad, 31 bebés que estaban a término, que estaban en tratamiento con un vasoconstrictor como dopamina y también habían sido diagnosticados por hipertensión pulmonar por medio del eco. Y lo que estaban viendo es la mirrinona de infusión continua y querían ver si es que la mirrinona inhalado tenía algún efecto superior o al menos de igualdad en lo que es la infusión. Estaban viendo la mejoría en la presión sistólica o de la arteria pulmonar por medio del eco. Y lo que mostraron en su resultado era ninguna diferencia significativa entre los dos grupos, con los dos disminuyendo la presión arterial sistólica pulmonar. Es decir, la mirrinona inhalada era igual que la mirrinona por infusión continua y eso es lo que querían buscar. Un estudio, finalizando esto, un estudio por AFIF, que también está el doctor McNamara de Iowa, es un estudio en neonatos de edad gestacional de más de 34 semanas, mostró sin mejoría en óxido nítrico, mostraron una disminución en el índice de oxigenación y también un aumento en el PaO2 y FiO2 cuando se añade la mirrinona al tratamiento. Esta era la idea otra vez de mostrar si es que no están haciendo apropiadamente o no hay mejoría con la utilización del óxido nítrico, si es que nosotros combinamos eso con una infusión de mirrinona mejora y sí ha mostrado. Quiero recalcar, esto no se utiliza como estándar, las cosas que le estoy presentando de lo que es la mirrinona no se utilizan necesariamente como estándar en todos los centros aquí en Estados Unidos. Me interesaría también escuchar qué es lo que están haciendo en el Perú, ya que estos estudios son bastante pequeños, entonces no se utiliza como estándar, pero muchos de los centros están viendo una combinación de estos tratamientos. ¿Okay? Acá un último estudio también que están haciendo últimamente utilizando la mirrinona para lo que es la hipertensión pulmonar persistente y eso no ha mostrado una mejoría. Desafortunadamente, no han podido terminar este estudio. Este estudio se paró, me parece, después de haber reclutado creo que 9 pacientes, ya que no mostraron una mejoría. Entonces, esto regresa a recalcar lo que había mencionado anteriormente, que para lo que es hipertensión pulmonar persistente, ese manejo es extremadamente difícil. Ellos querían ver si la mirrinona tenía algún efecto y no lo tenía, tuvieron que parar ese estudio por futilidad. Entonces, rápidamente voy a mencionar algunas de las cositas que se están estudiando ahora. Si me permiten, tengo un par de diapositivas más
y esto es utilizando la prostaciclina o antagonista del receptor de endotelina, y también algunos de los otros estudios ahí. No voy a tocar los estudios que se están haciendo a nivel preclínico, sino los dos que se están investigando ahorita. Rápidamente, para recalcar lo que es la prostaciclina, como ven al lado derecho de esta imagen, esto tiene efecto en el adenilato ciclasa, muy parecido como el óxido nítrico. Entonces ahora estamos haciendo el mismo camino que ocurre con el óxido nítrico, lo hacemos por el otro lado, afectando lo que es el adenilato monofosfata cíclico, la adenosina, perdón, monofosfata cíclico, que otra vez llega a la vasodilatación. En lo que es prostaciclina, la metaanálisis en adultos que se ha hecho utilizando un análogo de esta prostaciclina o también sus receptores, que estimula, como había mencionado anteriormente, y se estaba haciendo una fase 1 para determinar cuál es el efecto. En este estudio de la prostaciclina, como ven al lado derecho, favorece la utilización de prostaciclina en estos casos. Este es un metaanálisis pequeño. Otra vez, solo se ha utilizado esto en lo que es la hipertensión pulmonar en adultos. No se ha hecho este estudio en nuestra población. Y acá vemos otro ahora favoreciendo el lado izquierdo, una disminución en la mortalidad. Estos son los estudios de los pacientes adultos. El bosentan, que es un antagonista del receptor de endotelina, uno es producido por las células endoteliales y produce un efecto de vasoconstricción. Este estudio todavía se encuentra en clinicaltrials.gov y es un estudio por Steinhorn de 21 bebés de más de 34 semanas de edad gestacional durante la primera semana, con hipertensión pulmonar diagnosticado por índice de oxigenación de más de 12, que en este momento están recibiendo algún tratamiento de diagnóstico de hipertensión pulmonar. Reciben entonces bosentan, que acá se llama el Tracleer, de 2 miligramos por kilo cada 12 horas, con el placebo siendo cloruro de sodio. Igual eso es de encima del tratamiento que están utilizando, no, obviamente no separen ningún tratamiento médico que están recibiendo. Y estaban viendo el resultado del objetivo de ver el tiempo en tratamiento con óxido nítrico o ventilación mecánica. El resultado no mostró ninguna diferencia significativa entre los grupos en lo que era el tiempo de oxigenación, de óxido nítrico, perdón, utilización de óxido nítrico o de ventilación. Bosentan fue bien tolerado sin ningún efecto secundario. Y últimamente un estudio de la doctora Fátima, que es de 100 bebés recién nacidos con hipertensión pulmonar, era ahora una combinación del sildenafil con el bosentan, comparando con el grupo estándar de control de sildenafil, ahí ven las dosis, y con el objetivo de ver la velocidad del flujo en la válvula tricúspide. Los resultados sí se mostró una disminución en el reflujo de 11 versus 23 en el grupo cuando se combinaba bosentan sildenafil. Como ya ven, esto es algo, un pequeño grupo, pero algo que se está estudiando para ver si el bosentan con el sildenafil tiene combinación. Y último, esto es algo que no se ha publicado todavía, que recién está en clinicaltrials.gov. Es un estudio de 41 bebés de esas edades gestacionales, como ven ahí, de 34 a 41, con diagnóstico de hipertensión pulmonar. Y esto es utilizando una medicina, el treprostinil, o llamado Remodulin. Esas son las dosis. Comparación con el grupo estándar o el grupo de placebo más estándar tratamiento, y estaban viendo el objetivo de necesidad de ECMO, tiempo en ECMO y o muerte. El resultado es ninguna diferencia significativa entre los grupos cuando estaban midiendo el PaO2, como ven ahí de 51 a 57, y ningún cambio estadísticamente significativo en lo que es el índice de oxigenación, ECMO o la mortalidad. Bueno, para concluir entonces la presentación de hoy, hipertensión pulmonar es un diagnóstico clínico en lo que es neonatología para nosotros. El síndrome de aspiración de meconio es la razón más común
de hipertensión pulmonar consistente. Factores de hipertensión incluyen mecánicos que hemos revisado, físicos y químicos o bioquímicos. El manejo de hipertensión pulmonar incluye una ventilación adecuada. Queremos estar con un volumen tidal entre 4 a 6 mililitros por kilo, un aumento en el flujo de la arteria pulmonar, ya hemos hablado de cómo, y una disminución en la resistencia vascular pulmonar. Queremos óxido nítrico, si el hospital lo tiene, óxido nítrico se ha comprobado en varios estudios que disminuye el riesgo de ECMO de hipertensión pulmonar. Surfactante disminuye hipertensión en el síndrome de dificultad respiratoria, meconio y sepsis, meconio siendo el mayor efecto. Sildenafil disminuye la mortalidad y también índice de oxigenación y aumenta el PO2. Y aunque mirrinona se puede utilizar en el manejo de hipertensión pulmonar, no existen estudios que apoyan su utilidad en el neonato a nivel de estándar, entonces todavía no es algo que se utiliza en algunos hospitales, pero es algo que obviamente como grupo uno tiene que determinar si quieren utilizar eso o no. Y finalmente la prostaciclina y Bosentan, no hay suficiente estudio todavía para recomendar esto como un tratamiento estándar. Y con eso le quiero dar las gracias, ¿verdad? Gracias por su tiempo, su atención. Si tienen alguna pregunta, acá les dejo mi correo electrónico si quieren comunicarse conmigo. Y otra vez agradezco su tiempo y atención. Muchas gracias, doctor Prenford, por su brillante ponencia. Tenemos algunas preguntas para realizarle de este importante tema. Definitivamente aquí en el Perú no todos los centros cuentan con óxido nítrico. Existen algunas entidades que sí tienen esa posibilidad, pero el sildenafil es mucho más, digamos, mucho más general, mucho más fácil de poder conseguir, ¿no? La primera pregunta es si existe alguna edad gestacional mínima para tomar en cuenta el uso de sildenafilo y cuándo suspender también este medicamento una vez iniciado. Sí, es muy buena pregunta. Y mira, le voy a decir honestamente, obviamente yo comencé mi práctica médica y no estando en Cayetano hace muchos años y de ahí me vine acá a los Estados Unidos. Entonces, no tengo mucha experiencia en lo que es el manejo clínico en el Perú. Entonces, por favor, si digo algo que, no es, que es inconsistente, obviamente ahí ustedes tienen unos grandes expertos y sería mejor escuchar cuál es el manejo dentro de sus hospitales, ¿no? O cuáles son las pólizas. En lo que es el tratamiento acá, nosotros utilizamos obviamente el óxido nítrico primordialmente, pero a veces nosotros también servimos los hospitales en la comunidad. En esos casos se utiliza el sildenafil en los bebés que están de edad gestacional de 36 para arriba, pero en algunos casos donde no hay, y otra vez, quiero aclarar, nosotros el transporte y el manejo que nosotros tenemos acá es muy rápido el transporte que tenemos de los bebés. Entonces, usualmente si necesitas iniciar algo, se hace 36, 37 semanas, rápidamente se hace un transporte. El sildenafil para nosotros no es algo que iniciaríamos, al menos que el bebé se va a permanecer en un hospital de comunidad. Entonces, otra vez agradezco muchísimo, pero también soy muy consciente de la realidad que nosotros vivimos en los hospitales acá en Estados Unidos en comparación a otros países. Así es, totalmente entendible. Son realidades distintas. Sin embargo, siempre esperamos, ¿no?, ampliar mucho más el uso de óxido nítrico en los siguientes años. Otra pregunta es, ¿el uso de bafo más óxido nítrico condiciona una mejor respuesta en el manejo de la hipertensión pulmonar del recién nacido? Explícame otra vez, BAFO. BAFO es el High Frequency Oscillatory. Ah, ya, ok, perfecto. Sí, sí, pensaba que sí. Quería que quedara aclarado más. Eh, no es algo, es interesante porque el bafo es algo que definitivamente si uno está viendo que el PaO2 es un problema, si uno que está viendo de que no puede oxigenar bien
por las presiones pulmonares que existen. Definitivamente, BAFO es algo que uno quiere iniciar rápidamente, pero no es algo que es absolutamente necesario. Yo creo que a veces nosotros como clínicos inmediatamente tenemos un poco el temor y vamos directamente al BAFO. Uno puede manejar a veces estos bebés, y la razón por la cual digo esto es que nosotros vemos casos clínicos que a veces si uno va al BAFO y aumenta la presión intratorácica por el medio del BAFO, y eso puede también causar la misma hipertensión pulmonar. Entonces, es más que nada de observar el bebé clínicamente si uno necesita, como digo, tener aumentar tu PO2, si necesitas esas presiones, obviamente no queremos dañar el pulmón, entonces sí uno puede transicionar al BAFO y obviamente creo que está mencionado también añadir el sildenafil, ¿no? Entonces esa combinación yo creo que antes que eso, si que alguno tiene alguna preocupación de que este va a entrar en una crisis, el sildenafil yo creo que es importantísimo y número uno, pero yo creo que no es necesario automáticamente ir directamente al BAFO si es que uno lo puede manejar con ventilación mecánica, ¿no? Muy bien. Vamos a tener una última pregunta, ya para dar por finalizada este tema inicial. Si existe algún protocolo para uso de surfactante en Salam en su institución o cuál es su experiencia ya. De lo que es para el manejo de hipertensión pulmonar. Asociada, hipertensión pulmonar asociada a Salam, ¿no? ¿A qué se refiere, perdón, al Salam? Síndrome de aspiración meconial. Ah, ya, perdón, ok. Sí. Sí, sí. Pues siempre los términos son diferentes. Ok, no, mira, la verdad es que no. Y lo que pasa es que mira, no, yo presento todo esto en la ponencia, pero, y me imagino, no sé si ustedes se sienten iguales, es una cosa casi controversial. Para alguna gente es automático, ¿no? Viene un bebé, tiene meconio, inmediatamente están recibiendo el surfactante. Y para otra gente prefiere esperar, están preocupados de la posibilidad o el aumento de riesgo de lo que es el neumotórax, ¿no? Como sabemos, el cambio de presión con este meconio puede también aumentar el riesgo del neumotórax. Entonces, no es algo automático, no tenemos un guía directamente donde todo bebé meconio se le da inmediatamente el surfactante. Sin embargo, lo que sí tenemos clínico es de que si que vemos de que están aumentando las presiones que estamos utilizando en el ventilador, entonces en eso entonces se hace una primera pasada y si no hay mejoría, no hacemos un segundo intento. Ahora, una de las cosas que estamos viendo es la utilización, por ejemplo, del método salsa o alguna cosa, porque muchas veces uno no quiere intubar simplemente para dar surfactante, pero sí sabemos que sí que se puede dar surfactante tempranamente, de repente evitamos el tema de llegar a hipertensión pulmonar. Entonces, métodos como ELISA, salsa, mínimamente o menos invasivos, se pueden hacer más rápidamente para tratar de evitar de llegar a hipertensión pulmonar. Eso no es estándar, no hay un protocolo para eso todavía, pero es algo que yo he ido enseñando en diferentes partes del mundo, especialmente cuando estamos en la comunidad o no tenemos un neonatólogo, no estamos en un centro grande donde hay sildenafil, donde hay ECMO, donde hay esas cosas, óxido nítrico. Es algo que de repente no quieres esperar hasta que el bebé empeora, le das un poco de surfactante y como es mínimamente invasivo, evitas ese tema sin tener que poner un tubo, ¿no? Ok, doctor Prenfort, muchas gracias por su ponencia. De verdad que hace una excelente actualización sobre el manejo de hipertensión pulmonar del recién nacido. Lo despedimos con un fuerte aplauso. Muy amable, muchísimas gracias. Es un honor haber sido invitado a Muchas gracias, exponer. doctor Pren, un gusto. Pero